Les decíamos que hoy tenemos un especial de ese sujeto singular y enormemente despreciable, que es Vladimir Soloviov. Así que esto es tu Telerusa de esta semana. Esta semana no hubo muchas novedades en la tele rusa, pero hubo una novedad. Ay, qué horror. Bueno, hubo una novedad en que me encontré un canal de un chico que no sé cuál es, y le vamos a dar todo el crédito del mundo, que nos contaba la historia de Vladimir Soloviov. Entonces, le vamos a dedicar yo una parte a eso, porque por todo lo demás, lo que ha sido la tele rusa hoy, lo resumimos en los primeros vídeos que vamos a ver. Es lo de los tanques es horrible, guerra nuclear, ataque a Occidente, muera Occidente, y ellos están tratando de destruir a Rusia. Nos hemos planteado asesinar a todos los rusos del mundo y por lo tanto hay que ponerle una bomba nuclear a Madrid, que me queda lejos, pero no tanto. Entonces, vamos a empezar, pero antes de empezar con el berrinche enorme por los tanques que todos los nazis le han dado a Ucrania, a mí me divierte mucho, de una manera muy, muy oscura, me divierte Margarita Simonian, que es la directora de Russia Today, el canal que en varios idiomas reparte propaganda rusa desde hace muchos años, en donde trabajaba Ina Afinógenova, que sigue sin demandarme, yo sigo sin recibir, estoy esperando a sus abogados, parezco la doncella de la torre esperando que le escriban. ¿Dónde están los abogados de Ina? Pues no hay abogados de Ina. Pero Margarita Simonian tiene una obsesión con la vida sexual de Occidente que se va inventando sobre la marcha, ¿no? Entonces, aquí en Occidente, en Europa, no se le puede decir mamá a las mamás, te obligan a ser fluido y trans, y ahora se ha inventado otra cosa extraordinaria que dejo para que ustedes la disfruten. Los estadounidenses solo conocen un tipo de amor físico, se llama BDSM. Para quien no sepa qué es BDSM, es bondage, no me acuerdo qué es la D, y sadomasoquismo. Es básicamente sadomasoquismo y restricción, amarrarse y taparse los ojos y taparse la boca, y estas restricciones que algunas personas se encuentran sexualmente muy entretenidas y que lo disfruten. Entonces, pero ella dice que es lo único que hay en Estados Unidos, la única forma de amor físico es el bondage domination, es atado, dominación y sadomasoquismo. No sé si se nos permite decirlo aquí, dice Soloviov, puedes decir lo que quieras aquí. Es la única forma en que los estadounidenses conocen, solo el sadismo, el amarrarse y el amordazarse. Vayan y súfranlo si quieren. Y yo espero que de veras no se lo crea. Yo creo que no se lo cree, yo creo que sabe perfectamente que miente, que solo está dando propaganda, pero qué obsesión tiene con cómo se divierte en su cama la gente fuera de Rusia. Pero vamos ahora a la misma Margarita Simonian, hablándonos de otra cuestión que es bastante más seria, y es su odio a una Alemania que ve ahora como el peor enemigo, pero solo en el gobierno, con cosas muy curiosas. Está hablando de Olaf Scholz, dice, él lo entiende muy bien. Perdón, me salté. Dice que Olaf Scholz entiende muy bien que él se hizo responsable del envío de los tanques, pero que el pueblo alemán no se lo perdonará y le recordarán esto una vez que todo termine. El pueblo alemán, a diferencia de su liderazgo corrupto, aún tiene memoria y tiene una conciencia. Entre tanto, la radio alemana llevó a cabo una encuesta
de esos radioescuchas, la radio alemana, no Sputnik, que ellos prohibieron, ni Russia Today en alemán, sino su propia radio, el presentador en el estudio estaba en shock porque 94% de los que lo escuchaban estaban en contra de enviarle tanques a Ucrania. Es una cifra impresionante, 94%. Pues no es cierto. En la última encuesta que tengo yo aquí, que encontré de la televisión alemana, de lo que es ZDF, el viernes pasado, o sea, hace menos de una semana, mañana va a ser una semana, 54% de las personas encuestadas decían que era correcto enviar los tanques Leopard 2 y 38% criticaba el paso. Pues que es razonable, la gente puede criticar lo que quiera. En los estados que eran la antigua Alemania Oriental, la cifra se invertía, pero en total, o sea, la cifra se invertía en el sentido de que había más gente en contra que a favor, pero 94% en contra, ni en los más acelerados sueños de Margarita Simonian. Y ahora vamos a ver, ustedes saben, Donald Trump está de regreso, Donald Trump está en su campaña, en pre-campaña hacia el 2024 para ser presidente de los Estados Unidos, y tiene muy contentos a algunos rusos, que le llaman nuestro Trump. Karen Georgievich, ayer me sentí como si hubiera viajado hacia unos años hacia atrás en una máquina del tiempo, porque nuestro Donald Trump, como nos gusta llamarle, habló en las mejores tradiciones de los años anteriores. Nuestro Donald Trump escribió un post en su red social. Ustedes saben que él tiene una red social que se llama Truth Social, que no ve nadie más que los fanáticos de MAGA. Pero la hizo para sustituir a Twitter cuando de Twitter lo echaron, y es un fracaso absoluto. Pero él dice que tiene más gente que Twitter. Mentir sale barato. Y escribió en su red social con esta reacción, y diría algo parecido al texto original. Primero los tanques y después las armas nucleares. Debemos detener inmediatamente esta guerra enloquecida. Poco después también escribió que si fuera presidente terminaría con la guerra en 24 horas. Nuestro Donald Trump. Claro que es Donald Trump, ellos lo pagaron. Chico, tú eres dueño de lo que pagas, ¿no? Y ellos son los dueños de Donald Trump en 2016, con la invaluable ayuda, por supuesto, de la estupidez de Facebook y de Julian Assange. Para mí, una Ucrania ligeramente radiactiva es menos importante que las vidas de mis soldados. Así es. Una Ucrania ligeramente radiactiva. Estoy más seguro de esto que de otra cosa. Estos tipos, estoy más que seguro que hasta que estos tipos reciban una arma nuclear en el cráneo, no se harán conscientes de las cosas. Ganaremos 100%. ¿Dónde? En todos lados. Y esto no tiene nada que ver con Ucrania. En todos lados. Rusia es y será una gran nación capaz de traer la paz. La paz es la palabra clave. Traemos paz y calma. Esto de la paz y la calma que no veo yo en Ucrania hoy, no sé a dónde la llevaron. Pero aquí Margarita Simonian, que la semana pasada nos decía que ya ni que estuviera loca estaría promoviendo la guerra nuclear, habla sobre las entregas de armas a Ucrania. Quizás lo que estamos diciendo es que todas estas entregas llevarán a una gigantesca catástrofe. Nadie sabe qué quedará de los Estados Unidos como nación como resultado de esta catástrofe. Y finalmente,
No debemos tener ninguna duda de que esta pelea es acerca de la conservación de la nación rusa como tal. La pregunta no es si ellos mandarán 10 Leopard o 100 Leopard, F-16 o aviones. No se detendrán hasta que Rusia sea destruida. Este es su sueño. Esperan que sea posible, que sea destruida como nación, que los rusos sean asesinados en todos lados, en todo lugar. Ni los más probablemente el más loco de los estadounidenses tradicionales pensará en matar a todos los rusos. Yo creo que no nadie en sus 5 sentidos está manejando esto, pero es lo que nos cuentan. Y luego tenemos, por supuesto, decíamos, al señor Solovyov, que los va a sorprender cuando acabemos. Van a ver. Dice, las naciones nazis, el Cuarto Reich, ha sido impulsado por sus propietarios estadounidenses porque Europa está ocupada. Basuras como Borrell, Scholz, Baerbock, estos don nadie nazis se sienten totalmente seguros. Una vez más, están mandando tanques para matar soldados rusos en tierras rusas. Recordemos que ellos están convencidos que los 4 territorios ucranianos que se anexionaron son tierras rusas, aunque nadie más lo acepte. Y decimos, bien, los quemaremos. ¿Dónde? Berlín, Madrid, París, Londres, Washington. Washington. Deben estar en llamas. Las capitales de los países nazis que tomaron la decisión de ir a la guerra contra Rusia, finalmente esos países tendrán que ser convertidos en cenizas. Me asombra que exista una persona por el nombre de Gitanas Nauseda, que es el presidente de Letonia, por cierto, que demanda que nadie le tenga miedo a Rusia y que Ucrania se le debe entregar cualquier tipo de arma. Y vean la lógica que viene aquí. Lituania era uno de los países de la Unión Soviética, por supuesto, hasta 1991. Y entonces, cuando Lituania ya no exista, él preguntará, ¿por qué viniste contra nosotros? Pero si nosotros les dimos el derecho a existir, significa que les tenemos que quitar este derecho sin más. Estos países no pudieron manejar su independencia, no nos derrotaron. Como un gesto de buena voluntad les dimos la independencia por algún motivo y ahora nuestros enemigos están deliberadamente pidiendo la destrucción de nuestra nación, de nuestra cultura y de nuestro pueblo. Son naciones nazis que por algún motivo aún no hemos reconocido como naciones nazis. Bueno, por lo visto algo que queda muy claro es que a Vladimir Solovyov no le gustan los nazis. Ahora, vamos a hacer esta historia, pues, a contar esta pequeña historia de Vladimir Solovyov, que nació en 1963 en Moscú, y cuya historia, decíamos, más o menos viene por aquí. Él es un personaje que suele sentirse enormemente fuerte y bueno para los enfrentamientos personales, aunque esto nos dice alguien, pues es casi un meme en Rusia. Pero cuando cayó la Unión Soviética en 1991, Vladimir Solovyov, con este coqueto corte de cabello, se fue a Estados Unidos a hacer realidad su sueño estadounidense que se refleja muy bien aquí conduciendo un Audi alemán. Y el peinado, bueno, mejoró bastante, aunque esas patillas ya en los años 90 ya no las usábamos, ¿sí? No sé. El caso es que cuando regresó a Rusia, porque dice que el FBI lo perseguía, a saber por qué, se dedicó a fabricar equipos para discotecas, equipos de iluminación y de audio. Y parece que le iba bastante bien. Pero alguien cometió la barbaridad que fue invitarlo a Rein TV. Televisión Rein es una televisión que ahora se fue a Letonia con toda su gente, con todo su equipo, con su fundadora, Natalia Sindeyeva,
y ahora en Lituania también, en Letonia, han tratado de impedir que transmita a Rusia por miedo, obviamente, a Putin. Pero esta mujer, Natalia Sindeyeva, con la mejor intención del mundo y pensando que era una buena oportunidad, invitó a Vladimir Solovyov a que participara en la radio que tenían por entonces. Esta imagen es espectacular, me encanta. Y pues parece que Solovyov es un buen comunicador. Eso no se lo quita absolutamente nadie. Así que le fue muy bien en la radio y siguió en la radio durante mucho tiempo, hasta que luego lo llamaron a la televisión estatal. Pero en 2001 se cerró una televisión que era enormemente crítica con Putin y que incluso tenía algunos de estos muñecos. Pero bueno, antes de esto, en 2008, ya en 2008 dijo esto que ya habíamos puesto una vez aquí. Dice, una guerra entre Rusia y Ucrania no ocurrirá jamás porque cualquier persona que intente comenzarla será un criminal de nivel altísimo. La gente de Ucrania son como nuestros hermanos en espíritu, sangre e historia. Una guerra con ellos sería un crimen terrible. Esto, ¿cómo cambia la gente, no? Una guerra contra ellos sería un crimen terrible. Y luego, en una presentación que tuvo un par de años después, esta amable señora le preguntó si Rusia no podía volver a tomar Crimea, que finalmente pues, era de ellos, había sido de ellos. Y Vladimir Solovyov le explica con esta misma razonabilidad que quizás utilizaría yo para explicarlo, que no hay ninguna base legal para hacerlo. Ella insiste y él dice, entiendo la pregunta, Dios nos libre, ¿para qué necesitas Crimea? Khrushchev la entregó legítimamente, se firmaron documentos, lo hizo basado en documentos específicos. Si decimos eso significa la guerra. ¿Quieres hacer la guerra contra Ucrania? ¿Cuántas vidas ucranianas y rusas está usted dispuesta a sacrificar para tomar Crimea, que es un territorio de los tátaros crimeos? De Crimea, que por otro lado es cierto, es un territorio de tátaros. Esta televisión se llamó MTV, era una televisión especialmente crítica con Putin. Como pueden ver aquí, utilizaban el sistema de los muñecos que se hizo popular primero, si mal no recuerdo, en Francia o en el Reino Unido. Estos de hacer caricaturas de títeres, marionetas de los políticos y utilizarlos para pegarles hasta con el arenero del gato. Cuando Putin cerró esa televisión, Solovyov estaba enfurecido. Incluso Dios nos da la libertad de elección, puede elegirse una cosa u otra. El presidente Putin no tiene derecho a quitárnosla. No tiene derecho a quitarnos la libertad de elección para ver una televisión crítica con Putin. Cuando se cerró esa televisión hubo una manifestación a la que fueron 15,000 personas y aquí Solovyov se queja de que solo llegaron, es una pena, es una vergüenza que solo hayan venido 15,000 personas para defender a esta televisión independiente crítica del gobierno. Pero en 2003 fue invitado a trabajar a Rusia 1, que es la televisión estatal donde lo vemos todo el tiempo. Ocupa varios espacios, tiene espacios de radio, tiene un programa en la mañana, tiene otro programa en la tarde, tiene el programa de tertulias, tiene el programa donde él habla solo durante horas hablando contra los países nazis y todo esto. Y en 2015 hizo un documental elogioso de Vladimir Putin, lo cual, por supuesto, lo convirtió en el propagandista mejor pagado. Y ya esos 15,000 personas que fueron a la manifestación ya no eran defensores del derecho a elegir, sino eran el 2% constante de mierda. Y ese 2% de mierda cree que tiene el poder aquí. Eso es lo que opinaba en cuanto le empezaron a pagar Vladimir Solovyov. Y esta mujer es Natalia Sindeyeva, es precisamente la presidenta de televisión REIN, que fue la que le dio
su primera oportunidad a Solovyov y se arrepiente de ello hasta la fecha. Dice, por supuesto Solovyov no cree en lo que dice. Es solo un cínico y un oportunista. Más aún, él será el primero en traicionar cuando cambie todo. Y cuando se tomó Crimea, después de haberle dicho a esa señora que no había una base legal y que para qué quería Crimea, dice que hicimos todo lo posible para conseguir que ocurriera. Crimea y Sebastopol son otra vez parte de Rusia. La justicia histórica ha triunfado. Miren, yo sé que hay cinismo en el mundo, yo sé que hay mentira, pero estos niveles me derrotan y los he vivido, ¿eh? Alguna vez viví esto, curiosamente en el PRD, partido al que nunca pertenecí, cuando me llamaron a que dirigiera yo un festival que se iba a hacer en fines del 98, que se iba a llamar Festival del Sol, y lo íbamos a hacer en el Foro Sol, y íbamos a hacer un festival musical, literario, poético y de venta de cosas y de libros. Iba a ser una cosa maravillosa. Y yo empecé a trabajar con un equipo de personas que yo armé. Y el partido nos nombró un gerente, porque ninguno de nosotros era militante del PRD. Y la gerente quería ese $1,000,000, lo quería por encima de todo y quería reventarnos. Y entonces no le pagaba a mi gente cuando teníamos acordados unos salarios, y cuando nos reunimos con Quintana, creo que fue, con Adolfo Quintero, que era entonces el presidente del partido, de pronto ella empezó a mentir y a decir que yo entraba a su oficina y le gritaba y la hacía llorar. Esa mujer no llora desde que tenía 3 años de edad. Y yo me quedé con esa absoluta incredulidad de quien es capaz de mentir así. Y dice Vladimir Solovyov, antes de esto, de 2014 que Rusia toma Crimea a 2022, todos los días Solovyov estuvo hablando de Ucrania, de lo mala que era Ucrania, de los problemas que tenía Ucrania, de la grave que era la situación en Ucrania, de lo importante que era Ucrania para Rusia. Ninguna de sus palabras se dice sin la autorización de Vladimir Vladimirovich Putin. Él dice lo que dice el Kremlin que diga. Y según el chico del que tomé esta información, durante 8 años estuvo preparando a su público para la guerra de Ucrania. E incluso esta mujer llamada Ludmila, en un momento dado le dice, deberías escuchar lo que dice la gente. Y él le dice, Ludmila, tú no eres la gente. Se deja de torturarnos hablando de Ucrania. Y él le dice, Ludmila, ¿por qué siempre mientes? Parece que no miente, parece que él estuvo hablando de Ucrania todos estos años, pero decíamos que a él no le gustan los nazis, por lo menos eso, aunque no sepa bien quién es nazi, quién no es nazi, lo que es nazi no le gusta, salvo Adolfo Hitler. Hitler era una persona muy valiente. Comparándolo con este Führer, él no evitó el servicio en el ejército, recibió 2 cruces de hierro, peleó valerosamente en la Primera Guerra Mundial. Pues ha elegido a sus nazis. Esto es lo que puede hacer el dinero para volver para que alguien crea lo que le mandan que crea. Nunca seas así, por favor, tú nunca seas así.